su nombre oramos. Amén. Paul tells us that we were at one time still weak. Pablo nos dice que en un momento nosotros todavía éramos débiles. Weakness is a very interesting word that Paul uses. La debilidad es una palabra interesante que el apóstol Pablo utiliza. But it's not the only word he uses to describe our condition before coming to Christ. Pero no es la única palabra que él utiliza para describir nuestra condición al venir a Cristo. Notice, even in this one passage, Note cómo aún en este pasaje, he uses the words weak, ungodly, and sinners. él utiliza la palabra débiles, impíos y pecadores. In the United States, it has become very common En Estados Unidos se ha vuelto muy común for some pastors to use every word they can possibly think of except for sinner. que los pastores utilicen cualquier otra palabra excepto la palabra pecador, Because they don't want to offend anyone. porque ellos no quieren ofender a ninguna persona. And when we tell people they're sinners, that has a tendency to offend them. Y cuando nosotros le decimos a una persona que es un pecador, eso tiene la tendencia a ofender a esa persona. This is one of the reasons why so many of us find it difficult to share the gospel. Esta es una de las razones por las que muchos de nosotros encontramos dificultad al compartir el evangelio. Because when we share the gospel, we also have to talk about our sin and that we are sinners. Porque cuando compartimos el evangelio tenemos que hablar de nuestro pecado y la realidad de que somos pecadores. I don't know about in your families growing up, but in my family, Yo no sé acerca de sus familias mientras crecían, pero en mi familia, our mothers taught us this one thing. nuestras madres nos enseñaban esto. If you don't have anything nice to say, then don't say anything at all. Si tú no tienes nada bueno que decir, no digas absolutamente nada. Now that's generally good advice. Y ahora, en sentido general, eso es un buen consejo. The problem is, sometimes we have to say things that don't sound so nice. El problema es que a veces nosotros tenemos que decir cosas que realmente no suenan tan bien. Now I don't know about you, but I don't like to hurt people's feelings. Y yo no sé usted, pero a mí no me gusta herir los sentimientos de nadie. I've said many times that if you're a preacher and you love to offend people, you shouldn't be a preacher. Y yo he dicho muchas veces que si tú eres un predicador y te gusta ofender a las personas, realmente no deberías ser predicador. But if you never are able to offend anybody, you shouldn't be a preacher either. Pero si tú nunca puedes llegar a ofender a una persona, tampoco deberías ser predicador. But this is the same for all of us. Y esto es lo mismo para todos nosotros. We have to be willing to be disliked in order to say what needs to be said. Nosotros tenemos que estar dispuestos a no caerle bien a la gente con tal de poder decir lo que debe decirse. Not because of the way we say it, but because of the message of the gospel. Y no por la forma en que nosotros lo decimos, sino por el contenido del mensaje. We need to be able to talk about people's sin and their state before our holy God. Tenemos que ser capaces de hablarle a la gente de su pecado y de su condición, de la forma en que ellos se encuentran. Because if we don't talk about our sin or God's law or God's wrath, Porque si no hablamos de nuestro pecado o de la ley de Dios o de la ira de Dios, we don't talk about hell or God's condemnation, si no hablamos del infierno o de la condenación de Dios, then the preaching of the gospel is useless. entonces la predicación del evangelio no tiene utilidad. It's important that we understand what the gospel is. Y es importante que entendamos lo que es el evangelio. I found that a lot of times Christians who have been Christians for many years don't actually know what the gospel is. A menudo yo me he dado cuenta que los cristianos que han estado en el evangelio por muchos años realmente no saben bien lo que es el evangelio. In the New Testament, gospel can mean different things. En el Nuevo Testamento la palabra evangelio puede tener distintos significados. Sometimes it is speaking of the whole of the new revelation of the New Testament. En algunas oportunidades puede referirse al mensaje completo que encontramos en la revelación del Nuevo Testamento. Sometimes it's speaking of the entire account of a gospel account like Matthew or John. A veces puede referirse a todo el registro que encontramos en un evangelio en particular, como Juan o Marcos. Sometimes it's speaking of the entire theology surrounding the Christian faith, as Paul will speak of his gospel. A veces pudiera referirse a todo lo que compone este mensaje teológico de que tiene que ver con el evangelio, con la salvación, como lo presenta el apóstol Pablo. But when we
narrow it down to the most simple and basic definition, it is important that we carefully define what the gospel is. Pero cuando nosotros tratamos de resumir o reducir la palabra evangelio a su expresión más básica, es importante que podamos articularlo bien. And just as importantly, what the gospel is not. Y también que podamos identificar lo que no es el evangelio. I was teaching a course in seminary many years ago, Hace muchos años atrás estuve enseñando una clase en el seminario and this was a senior level course. y era una clase ya de último año. And I asked the question of the students, what is the gospel? Y yo le hice la pregunta a los estudiantes, And I- ¿qué es el evangelio? I received numerous different Y responses, yo recibí muchas respuestas only a couple of which were right. y solo unas cuantas estaban correctas. What is the gospel? ¿Qué es el evangelio? It's good news. Es la buena nueva, It is an announcement. es un anuncio, It is the message. es el mensaje, It is a victorious announcement es un mensaje, es un anuncio de victoria, of what God has done through Christ by the power of the Spirit. de lo que Dios ha hecho por medio de Cristo a través del poder del Espíritu. The gospel is the victorious announcement that God sent forth his Son, Jesus Christ, our Savior. El evangelio es ese anuncio de victoria que Dios envió a su Hijo Jesucristo para darnos la salvación. Who lived the perfect life, Aquel que vivió una vida perfecta died a sacrificial death, y murió una muerte sacrificial was raised for our y justification. fue levantado para nuestra justificación. The gospel is the victorious announcement of what God has accomplished for us, his elect people. El evangelio es ese anuncio de victoria de lo que Dios ha logrado para su pueblo, para los escogidos. For all who belong to him from every tribe, tongue, and nation throughout the world. Para todos aquellos que le pertenecen a Él de toda nación, lengua y tribu. That is the gospel. Eso es el evangelio. The gospel doesn't include warnings or threats El evangelio no incluye amenazas o advertencias, because it is an announcement. porque es un anuncio. The gospel doesn't include commands. El evangelio no incluye mandamientos. Things like take up your cross and follow me, as Jesus said. Cosas como, por ejemplo, toma tu cruz y sígueme. Repent and believe. Arrepiéntete y cree. All of these things are absolutely necessary to communicate. Todas esas cosas es importante, es necesario que nosotros lo comuniquemos, But they come on the heels of the pronouncement of the gospel message. pero ellos vienen como quien dice en respuesta del anuncio del evangelio. This is the gospel, the announcement. Este es el anuncio, este es el evangelio, el anuncio. And with that news, there is the call to repent and believe. Y con ese anuncio entonces viene un llamado a arrepentirse y a creer. Take up your cross and follow Christ. Toma tu cruz y sigue a Cristo. Sometimes people only preach the gospel and never preach the commands. A veces la gente solo predica el evangelio, el anuncio, pero no predica los llamados o el mandato. Sometimes people preach the gospel, but they don't ever talk about the threats and warnings if someone does not believe the gospel. A veces las personas pudieran predicar y hablar del anuncio, pero no hablan, no mencionan las advertencias de no hacer caso a ese anuncio. It's relatively easy for us to talk about Jesus. Y es muy fácil para nosotros hablar de Jesús. We can talk and have agreement with many people about what Jesus did. Nosotros pudiéramos hablar con muchas personas y estar de acuerdo con ellos acerca de lo que hizo Jesús. Even Muslims, in one sense, believe that Jesus existed and is a prophet of Allah. Y en un sentido, aún los musulmanes creen que Jesús existió y que de cierta manera es un profeta de Alá. And we must preach the gospel, the announcement, the victorious message. Y nosotros debemos predicar el anuncio de esa victoria. And what is much harder to do, Pero lo que es más difícil hacer, we must also talk about our need for the gospel. nosotros también necesitamos hablar de nuestra necesidad del evangelio. Why Jesus had to come. ¿Por qué fue que era necesario que Jesús viniera? Why it was necessary for him to live the perfect life and die the sacrificial ¿Por death. qué fue necesario para él vivir una vida perfecta y morir por sustituyendo? And when we do that, we have to talk about the reality of our state before our holy God. Y cuando hacemos eso, tenemos que hablar de la realidad de cómo está nuestro estado delante de un Dios santo, cómo es nuestra condición delante de ese Dios. And we can't just say, well, we're messed up.
Y no podemos decir, bueno, nosotros tenemos algunos problemas. We can't just say that we're weak, No podemos decir simplemente es que soy débil. or we can't just say we have problems or issues. O no podemos decir simplemente tengo algunos problemas o algunas situaciones. While it is true that we have issues, Y sí es verdad que tenemos situaciones. we all have many, many issues. Todos nosotros tenemos muchos We problemas. have many problems. Tenemos muchas situaciones en We nuestra have many weaknesses, Tenemos muchas debilidades, but we are also ungodly. pero también somos impíos. In our natural state before God, we are sinners. Y nuestro estado natural delante de Dios es que somos pecadores. And we have to say these things carefully and gently, not harshly, but we have to say them. Y tenemos que decir estas cosas con cuidado, con gentileza, no con dureza, pero debemos decir estas verdades. And so if you are in a church where your pastor doesn't talk about sin, Así que si tú te encuentras en una iglesia donde el pastor no está hablando del pecado, or if your pastor doesn't ever talk about God's wrath or condemnation, o si tu pastor no está hablando de la ira de Dios o de la condenación que viene de Dios, if you don't ever hear about Christ's coming to judge the living and the dead, si tú no escuchas en algún momento de que Cristo va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos, you need to find another church. entonces necesitas buscar otra iglesia. Because a pastor who fails to deal with sin Porque un pastor que fracasa en hablar sobre el pecado is like any profession, is like a cook who doesn't deal with food. es como un cocinero que no trabaja con comida. Or as Luther said, like a barber who doesn't cut hair properly. O como dijo Lutero, es como un barbero que no sabe recortar. We should be grateful when our pastors are dealing with our sin. Nosotros deberíamos ser agradecidos cuando nuestros pastores están lidiando con nuestros pecados. We should come into worship being ready to hear about our sin and our need for Jesus Christ. Deberíamos ir preparados a adorar al Señor, dispuestos a escuchar y ser confrontados con nuestro pecado y la necesidad que tenemos de la cruz. But if you're going into worship saying, I just want to be encouraged, Pero si usted va a adorar al Señor simplemente con la idea de que quiero ser animado, I just want to hear nice things, yo simplemente quiero escuchar cosas bonitas, then maybe your heart has not yet been converted. entonces quizás tu corazón todavía no se ha convertido. Because it is the Christian who knows and is fully aware of his sin Porque es el cristiano que está consciente de la realidad de su pecado and knows that the Word of God and the Spirit of God convicts us of our sin. y conoce que la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, nos convence de pecado. You know, I believe this is one of the reasons why many of us sometimes have a difficult time reading Scripture. Yo creo que esta es una de las razones por la que muchos de nosotros a veces se nos dificulta leer las Escrituras. Because when we read Scripture, Porque cuando leemos las Escrituras, it reads us, nos lee a nosotros it convicts us, y trae convicción a nuestras vidas. it investigates our hearts. Investiga lo que hay en nuestro corazón. I don't know about you, but sometimes when I'm reading Scripture, I just have to stop and pray. Yo no sé usted, pero a veces cuando yo estoy leyendo la Biblia, yo tengo que detenerme y orar. That's why it's sometimes difficult to read Scripture. Y es por eso que a veces se dificulta leer las Escrituras. But the good news is that the Spirit both convicts us and comforts us. Pero la buena noticia es que el Espíritu Santo nos convence de pecado, pero también nos consuela. The law of God helps us to realize how sinful we really are. La ley de Dios nos ayuda a entender lo realmente pecaminoso que somos nosotros, But it doesn't leave us there. pero no nos deja ahí. Scripture's always pointing us to Christ, Las Escrituras siempre nos apuntan a Cristo, always encouraging us, siempre nos animan, always showing us our assurance that we have because of Christ. siempre nos muestran esa seguridad que tenemos por causa de Cristo. Where the Spirit is convicting us, He is also comforting us. Donde el Espíritu está trayendo convicción de pecado, también nos está consolando. And sometimes we have to pray for that comfort. Y a veces tenemos que orar por ese consuelo. We have to pray for that joy. Tenemos que orar por ese gozo. Sometimes we feel so convicted by our sin, A veces tenemos una convicción tan grande por nuestro pecado. and the devil just wants us to wallow in the mire of our sin like a pig in the mud. Y el diablo quiere que nosotros nos quedemos ahí tirados como si fuera en ese pozo, en ese lodo cenagoso, como si fuéramos cerdos ahí arrastrándonos en el lodo. Telling us we're no good, Diciéndonos, mira, no somos para nada buenos. you're worthless, Tú no vales la pena. you're helpless. Tú no hay ayuda para ti. You think God loves you? ¿Tú crees que Dios te ama?
That's the devil. Eso es el diablo. And don't believe him. No creas eso. It's the Spirit who lifts us up Es el Espíritu de Dios que nos levanta in our weakness en nuestra debilidad and encourages us. y nos anima a nosotros. We were at one time weak without strength, Nosotros en algún momento éramos débiles, sin fuerza, but at the right time, pero en el momento preciso, Christ died for the ungodly. Cristo murió por los impíos. This language of the right time, what does that mean? Este lenguaje de el momento preciso, ¿qué significa esto? Well, we don't know entirely what it means. Bueno, realmente no entendemos en su totalidad lo que esto significa. Elsewhere, Paul says that in the fullness of time, En otra parte de las Escrituras, Pablo dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, God sent forth his Son. Dios envió a su Hijo, But is it the same meaning? We don't know. pero es el mismo sentido, el mismo significado, realmente no lo sabemos. But what Paul is saying is that this was the time that God had sovereignly ordained from all of history. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es que este era el momento preciso que Dios había ordenado en su soberanía de toda la historia. Now, a question I have always had. Ahora, una pregunta que yo siempre me he hecho, Maybe some of you have had the same y question. quizás algunos de ustedes se han hecho esta misma pregunta. Why did God in his sovereignty decide to send his Son, Jesus Christ, at the time in history that he did? ¿Por qué fue que Dios decidió enviar a su Hijo en ese momento específico de la historia? Why didn't he send him now? ¿Por qué no lo envió ahora para este tiempo? We now have the internet, Ahora nosotros tenemos el Internet, satellite communication. tenemos comunicación vía satélite. We all have video machines in our pockets where we can record. Nosotros tenemos estos dispositivos que podemos hacer videos. People could have video recorded Jesus and his ministry and his miracles. La gente pudo haber grabado el ministerio del Señor Jesucristo y todo lo que Él hizo. Say, God, why didn't you send Jesus now? The whole world would be able to see. Y nos hacemos la pregunta, Señor, ¿por qué no lo enviaste ahora? Todo el mundo lo hubiese visto. We don't know the mind of God. Nosotros no conocemos la mente de Dios And we don't know the answers to those y questions. no sabemos las respuestas a esas preguntas. But we do know this, Pero sí sabemos esto, that God is the one who gives the gift of faith. que Dios es aquel que da este don de fe. We are trusting the eyewitness accounts of those who saw and were with Jesus in his earthly ministry. Nosotros estamos confiando este registro, este testimonio de los testigos oculares que estuvieron presentes durante el tiempo que Jesús hizo estas cosas. And so whether he came now at this present time or whether he came 2,000 years ago, Así que si Él hubiese venido en este tiempo o vino hace ya 2000 años atrás, it is God who gives the gift of faith. es Dios quien da este regalo, este don de la fe. Salvation is of the Lord. La salvación es del Señor. God saves sinners. Dios es quien salva a los pecadores. Because even if Jesus came today, Porque aun si Jesús viniera en el día de hoy, the world would find a reason not to believe. el mundo encontraría una razón por la cual no creer. The world would remain in its sin without the grace of God. El mundo permanecería en su pecado si no fuera por la gracia de Dios. At just the right time. Y justo en el momento preciso. And there are a lot of things we could consider about the peace of Rome at that time. Y hay muchas cosas que pudiéramos considerar acerca de la paz romana en ese tiempo. Common language. Un idioma en común. Travel was very easy because of the infrastructure and the Roman road system throughout the Que se known hacía world. fácil viajar por la infraestructura que había en las vías de comunicación. Here's the reality. Pero esta es la realidad. Each and every one of us, Cada uno de nosotros, we were born at just the right time in history that God ordained. nosotros nacimos en el momento preciso que Dios lo ordenó. Each one of you Y cada uno de ustedes were born at the precise time that God ordained that you would be here. nacieron en el momento preciso que Dios ordenó para que ustedes estuviesen aquí. God has a plan for each of us. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Let us never regret it or despise it. Y que nunca nosotros rechacemos ese plan que Dios tiene. It was the precise time that God had sovereignly determined for the Messiah to come, live, and die and be raised. Fue en el momento preciso que Dios en su soberanía ordenó que el Señor Jesucristo, el Mesías, naciera y viviera. The apostle tells us that Christ died for the ungodly. El apóstol Pablo nos dice que Él murió por los impíos.
Too often I hear among Christians this sort of language, A menudo yo escucho a cristianos decir lo siguiente, that Christ came to die, que Cristo vino a morir that he was born to die. y que Él nació para morir. Is that true? ¿Es eso cierto? Yes, of course. Sí, claro que sí. But he didn't just come to die. Pero Él no vino simplemente para morir. Jesus came first to live. Jesucristo vino primero para vivir. He had to live. Él tenía que vivir. It was necessary for him to fulfill the righteous demands of God's law. Era necesario para Él el poder cumplir las demandas justas de Dios. It's his life, his perfect life, that saves us. Es su vida perfecta la que nos salva a nosotros. That's why we often ask the question, are we saved by works? Y es por eso que a menudo hacemos la pregunta, Now, don't ¿somos ans- salvos nosotros por obras? Now, don't answer the question, but are we saved by works? Ahora, no responda a la pregunta, pero pensemos, ¿realmente somos salvos por obras? Yes, Sí, absolutely. absolutamente, By the works of Christ, por las obras de Cristo, not by our own. no por nuestras obras. Are we saved by works? ¿Somos salvos por obras? Yes. Claro que sí. Jesus had to live the perfect life Jesús tuvo que vivir una vida perfecta so that his works would be our substitutionary righteousness. para que su justicia, para que sus obras fueran esa justicia que nos sustituyeron a nosotros. So that his death could be the perfect sacrificial vicarious atonement. Para que su muerte fuese esa muerte sacrificial para nosotros. We were the ungodly, Nosotros éramos los impíos, but we are no longer the ungodly. pero ya no somos los impíos. We still sin, Nosotros todavía pecamos, but we are no longer named among the ungodly. pero ya no se nos reconoce o ya no se nos llama como los impíos. We are now the regenerate children of God. Ahora somos los hijos regenerados de Dios. We are now those who have been new creatures. Ahora nosotros somos nueva criatura. We are the beloved children of God. Somos los hijos amados de Dios. When you walk through the streets of your town, Cuando usted camine en las calles de su ciudad you look into the eyes of the people that you see, y usted mira a los ojos de las personas que usted ve, it should make you sad. debería entristecerle. It's interesting, isn't it, that often you can look at someone's eyes and you can sometimes know that they're a fellow believer. Y es interesante que a veces tú puedes ver los ojos de una persona y te das cuenta por alguna razón que esa persona es un creyente. There's something alive in them. Hay algo como con vida dentro de ellos. Through the eyes, we can see the soul sometimes. Y por medio de los ojos, a través de los ojos, pudiéramos ver como el alma de las personas. There's an inner hope and an inner joy. Hay una esperanza interna, hay un gozo interno. But most of the eyes of those that we come across in our lives Pero la mayoría de los ojos que nosotros vemos a lo largo de nuestra vida are empty. están vacíos. There's no inner hope or inner joy. No hay esa esperanza interna, no hay ese gozo interno. They're sad, Hay una tristeza full of despair, y están llenos de desilusión, emptiness, vanity. vacío, vanidad. Don't even know why they're living. No saben siquiera la razón por la que están vivos. And this should break our hearts. Y esto debería quebrantar nuestros corazones. It is one of the motivations for our sharing the gospel with unbelievers. Es una de nuestras motivaciones por las cuales compartimos el Evangelio con los no creyentes. But the ultimate motivation is the command of God and the glory of God. Pero la motivación final es el mandato de Dios, la gloria de Dios. The sins of the ungodly should make us angry. Los pecados de los impíos debería enojarnos a nosotros, But they should also make us sad pero también deberían entristecernos, because that's who we were. porque eso es lo que nosotros éramos. And that's who we would be today Y eso seríamos nosotros hoy día if not for the grace of God. si no fuera por la gracia de Dios. But why does this so often happen that it's just the opposite?
Pero ¿por qué es que ocurre justamente lo opuesto tan a menudo? We come to Christ, Nosotros venimos a Cristo we mature in the church, y vamos madurando en la iglesia we come to understand the doctrine and the teaching of Scripture, y llegamos a un entendimiento de la doctrina y la enseñanza de las we escrituras come to understand the doctrines of God's grace and y our llegamos a salvation. entender la doctrina de la gracia de Dios en nuestra salvación. We become involved in the church and the Nos kingdom work, involucramos en la iglesia y servimos. and then we believe God was smart to save me. Y luego nosotros llegamos a creer, mira, Dios fue muy sabio en salvarme a mí. Look at how useful I am to Him. Mira qué útil soy yo para Él. I know why God saved me and why He didn't save my neighbor. Yo sé por qué Dios me salvó a mí y no salvó a mi vecino. I kind of deserve to be saved. Yo como que merezco haber sido salvo. And we arrogantly lift our heads above the lost. Y de manera arrogante nosotros alzamos nuestra cabeza sobre los impíos. With pride and pomposity, we think that we're better than everyone around us. Con orgullo y arrogancia llegamos a pensar que somos mejores que los que están alrededor nuestro. It's easy to do, isn't it? Es fácil nosotros llegar a hacer eso, ¿verdad? And that's why we have to regularly, daily be about the business of doing just the opposite. Y es por eso que nosotros de manera regular, día tras día, tenemos que estar haciendo justamente lo opuesto. Now, what I'm about to say, some of you will think is ridiculous. Ahora, lo que yo estoy a punto de decir, es posible que algunos de ustedes piensen que es ridículo. Some of you won't take me seriously. Quizás algunos de ustedes no me van a tomar en serio, But we need to make it our daily practice pero necesitamos hacer una práctica diaria as we're driving, mientras vamos manejando, going through the store, mientras estamos en un supermercado, en una tienda, watching the news, mientras estamos viendo las noticias, listening to a politician we disagree with, escuchando a un político con el cual no estamos de acuerdo, annoyed by bad drivers in the streets, molestos por malos conductores en las calles, hearing stories of murder and rape, escuchando historias de asesinato y de violaciones, human trafficking, el tráfico sexual, men who cheat on their wives, hombres que engañan a sus esposas, children who despise and leave their parents. hijos que rechazan a sus padres y los dejan. We must cultivate the daily practice of looking at all these people and saying we are no better than they are. naturally. Debemos cultivar la práctica diaria de ver todo eso y decirnos a nosotros mismos, nosotros no somos mejores que ellos. We must be a people who are saying, without the grace of God, I would be just like this. Nosotros debemos ser personas que decimos, si no fuera por la gracia de Dios, seríamos semejantes a ellos. We as a people, as Christians, particularly those of us who understand that it's by grace and grace alone, Nosotros los cristianos y que de manera particular entendemos que esto es por la gracia y solo por gracia, we must not be growing more arrogant but more humble. nosotros no deberíamos crecer en arrogancia, sino en humildad. And our pride hates humility. Y nuestro orgullo rechaza, odia la humildad. Humility is constantly running from our pride. La humildad nos lleva a huir constantemente de nuestro orgullo. And our pride loves to chase it away. Y nuestro orgullo le encanta desechar, mantener al margen la They humildad. can't stand the sight of each other. No se pueden ver una con otra. And that's why we never arrive at humility. Y es por eso que nunca llegamos a la Why we humildad. can't act humble. We can't put on the act of humility. Es por eso que no podemos ponernos este acto de humildad. It is something that God is doing in us all our lives. Es algo que Dios estará haciendo en nosotros durante toda nuestra vida. Christ died for ungodly people just like us. Cristo murió por personas impías como nosotros. But now we are the children of God. Pero ahora somos los hijos de Dios. Paul makes a comparison about dying for a righteous person and a good person. Pablo hace una comparación entre una persona que muere por un impío o que muere por una persona justa. Now let me make it very clear that we don't know precisely
why Paul uses two words that are very similar. Ahora déjeme aclararle que realmente no sabemos precisamente por qué el apóstol Pablo utiliza aquí dos palabras que son muy similares. Have you ever wondered about that? ¿Usted se ha hecho esa pregunta en algún momento? For a righteous person, for a good person, one would dare to die. Que por una persona justa, por una persona buena, quizás alguien se atreviera a morir. Why two different words? ¿Por qué dos palabras distintas? Again, we don't know entirely. Y realmente no sabemos completamente. Years ago, I read one scholar who suggested this, Pero hace unos años atrás yo leí de un erudito que dijo lo siguiente. that the word righteous was used to describe a particular type of person. La palabra justo se utilizaba para describir un tipo de persona en particular. That the righteous man was someone who kept every point of the law. Que la persona justa era aquella persona que mantenía y guardaba cada punto de la ley. But it was merely an outward, superficial act. Pero era simplemente algo superficial, algo externo. That the righteous person did everything right externally. Que la persona justa hacía todo externamente y lo hacía bien. He looked perfectly righteous. Él se veía como si fuera perfectamente justo. And a good man Y que una persona buena was someone who did the law and fulfilled the law, era una persona que cumplía con la ley, but he did it out of a pure heart. pero que lo hacía desde un corazón sincero. It wasn't just the outward acts, but it was because of his inward motivation that No was era pure. simplemente un acto externo, sino que era algo que salía de una motivación interna, So, sincera. understanding it in that light, Así que al entender esto bajo esa luz, we can maybe better understand what Paul might be saying in verse 7. quizás pudiéramos tener un mejor entendimiento de lo que Pablo está diciendo aquí en el versículo 7. For one will scarcely die for a righteous person. Quizás una persona se atrevería a morir por el justo. We're not going to typically die for someone who is just doing the outward acts for the mere appearance of it. No, una persona no moriría o no haría este sacrificio solo por aquel que está haciendo un acto superficial. Though perhaps for a good person, one would dare to die. Aunque quizás por una persona buena alguien se atrevería a morir. Someone who has a good heart with good motives. Alguien que tiene una buena motivación, que tiene un buen corazón. Would you die for such a person? ¿Tú estarías dispuesto a morir por esa persona? It's an interesting question, isn't it? Es una pregunta interesante. Who would you die for? ¿Por quién estarías tú dispuesto a morir? I think everyone here would admit Yo creo que quizás todos aquí estarían dispuestos a admitir, we would die for our children, moriríamos por nuestros hijos, our grandchildren. nuestros nietos. Husbands, we're called to give ourselves to our wives as Christ gave himself to the church. Esposos, nosotros estamos llamados a entregarnos a nuestras esposas como Cristo se entregó a la iglesia. What does that mean? ¿Y qué significa eso? 25 years ago, Hace 25 años, I asked my future father-in-law for his Yo- daughter's hand in marriage. yo le pedí a mi futuro suegro, le pedí permiso para casarme con su hija. And he asked me one question. Y él me hizo una pregunta. Are you willing to die for her? ¿Estás tú dispuesto a morir por ella? And I said, yes, sir. Y yo le dije, sí, Señor. But then I got married. Pero entonces me casé. That wasn't meant to be funny. Y no se suponía que fuera gracioso eso. It reminds me of when I first started working at Ligonier Ministries. Me recuerda cuando empecé a trabajar en el ministerio de Ligonier. It was 1999. Fue en el 1999. And I was looking for series from Dr. Sproul on marriage. Y estaba buscando una serie del Dr. Sproul sobre el matrimonio. I'd already listened to his one series called The Intimate Marriage. Ya yo había escuchado esta serie sobre el matrimonio del Dr. Sproul. And I asked a colleague of mine, does Dr. Sproul have any other good series on marriage? Y yo le pregunté a un colega mío si el Dr. Sproul tenía alguna otra serie sobre el matrimonio. And this man said, well, Él dijo, bueno, dealing with difficult problems, lidiando con problemas difíciles, surprised by suffering. sorprendido por el sufrimiento. He was joking, of course. Él estaba relajando, obviamente. So that meant I was meant to be funny. Eso se suponía que fuera gracioso. But when I got married, Pero cuando me casé, I began to realize what Paul meant in Ephesians yo 5. empecé a darme cuenta de lo que Pablo quería decir en Efesios capítulo 5.
That it didn't just mean that I had to be willing to die for my wife. Que no significaba simplemente que yo tenía que estar dispuesto a morir por mi esposa. Because Jesus didn't just come and die, did he? Porque Cristo no solamente vino y murió. I realized I'll never probably have the opportunity to jump in front of a bullet for my wife. Yo me di cuenta de que probablemente yo nunca tendría la oportunidad de saltar y recibir una bala por mi esposa. Or in the street, push her out of a way of an oncoming truck. O quizás tener que moverla de la calle y que el vehículo me dé a mí. I realized that what Paul is teaching us there is that we have to give ourselves to our wives, not just in being willing to die, but in living for them. Me di cuenta de lo que Pablo estaba diciendo ahí, era que yo tenía que estar dispuesto a entregarme día tras día a mi esposa, no simplemente a querer morir por ella, sino a vivir para ella. Jesus came and lived for us and then died for us. Jesús vino y vivió por nosotros y luego entonces murió por nosotros. That meant I can't live for myself, I have to live for her. Eso significa que yo no puedo vivir para mí, sino que tengo que vivir para mi esposa. That means I have to serve her, and yes, lead by serving, but to care for her. Y eso significa que tengo que vivir para servirle a ella y sí dirigir, guiar, pero a través del servicio. You see, to die for someone is easier in one sense than living for someone. Y en cierta manera, morir por alguien pudiera ser más fácil que vivir para alguien. Paul is asking a very important question. Pablo nos hace aquí una pregunta muy interesante. It's not just hypothetical. Y no es hipotética. Who would you live for? Who would you die for? ¿Para quién estarías tú dispuesto a vivir? ¿Por quién estarías tú dispuesto a morir? And I would not be a faithful pastor if I didn't say to my fellow brothers and fathers, are you living for your wives? Y no sería un pastor fiel si no les hago la pregunta a mis queridos hermanos aquí, esposos, padres, si están viviendo para su esposa, si están viviendo para sus hijos. Dying to self Al morir a sí mismo and living for her. y viviendo por su esposa. We wouldn't die for many people, would we? Nosotros no estaríamos dispuestos a morir por muchas personas, ¿verdad? We wouldn't die for good people. No estaríamos dispuestos a morir por gente buena. Now think about a person in your life who has hurt you the most. Ahora piense en una persona en su vida que ha sido la que ha provocado más dolor en su vida. Or someone who has hurt one of your children or your spouse. O alguien que ha lastimado a uno de sus hijos o a su esposa, a su esposo. Our minds can immediately go to different people perhaps, or maybe one person. Nuestra mente puede ir inmediatamente a pensar en varias personas o quizás una persona en particular. And the pain and the hurt that you experience still to this day because of that person remains. Y el dolor que usted ha experimentado por causa de esa persona todavía al día de hoy permanece. Perhaps think of one of the worst people in history that you can come to mind. Quizás piense en la persona que sea más mala que venga a su mente en toda la historia de la humanidad. Would you die for him? ¿Usted estaría dispuesto a morir por esa persona? Would you do anything for him? ¿Estarías tú dispuesto a hacer algo para esa persona? Paul is wanting us to have this mindset Pablo quiere que nosotros tengamos esta manera de pensar. because it is God who shows his love for us who were at enmity with him. Porque es Dios que ha mostrado su amor para con nosotros, nosotros que éramos enemigos de Él. In opposition to him, Estábamos en oposición a Él who ran from him, y huíamos de su hid presencia. from him. Nos escondimos de Él. And when he came, we killed his son. Y cuando Él vino, nosotros matamos a su Hijo. God demonstrates, he exhibits, he proves his love for us. Dios demuestra, Dios exhibe, Dios prueba su amor para con nosotros. It's similar language to what we read in Romans 3:21 through 26. Y es un lenguaje similar a lo que encontramos en Romanos capítulo 3, 21 al 26. And let's read it together. Leamos Romanos 3, 21 al 26. Dice, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre
a través de la fe como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Notice in verses 25 and 26, this was to show God's righteousness. Note en los versículos 25 y 26, esto era para demostrar la justicia de Dios. Although it is a different word in the original language from Romans 5, Aunque es una palabra distinta en el idioma original que la que encontramos en Romanos capítulo 5, it is the same idea of God manifesting or demonstrating. es la misma idea de Dios manifestando o Dios demostrando. God has proven his righteousness. Dios ha probado su justicia. He has proven his love for us. Él ha demostrado su amor para con nosotros. So why do we doubt it? Así que, ¿por qué nosotros lo dudamos? Why is it that during trials and difficult times in our lives we doubt God's love for us? ¿Por qué es que en las tribulaciones, en las pruebas, en momentos difíciles de nuestra vida, dudamos del amor de Dios? Why is it that we sometimes say, God, if you are real, then you will show me that you are real? ¿Por qué es que a veces nosotros decimos, Dios, si tú eres real, entonces demuéstrame que eres real? My spouse is dying. Mi esposa, mi cónyuge se está muriendo. My child has a disease. Mi hijo tiene una enfermedad. My child is dying. Mi hijo se ha muerto. God, if you are real, Señor, si tú fueras real, if you hear me, si tú me escuchas, if you really love me, si tú realmente me amas, save my child. salva a mi hijo. We doubt God's love. Nosotros dudamos del amor de Dios. We question his goodness. Cuestionamos su bondad We put him to the test. y lo probamos a Él. And it's because we are looking at our circumstances rather than at the cross. Y es porque estamos viendo nuestras circunstancias en vez de poner nuestros ojos en la cruz. God has already proven his love for us. Dios ya ha demostrado su amor para con nosotros. God has demonstrated his love. Dios ha demostrado su amor And in the midst of trials, in the midst of difficult circumstances, y en medio de las pruebas, en medio de situaciones difíciles, let us not fall into despair and doubt. no caigamos en desesperanza y en duda. And I know that that is easier said than done. Y yo sé que eso es más fácil dicho que hecho, We must get on our knees pero debemos arrodillarnos and pray, Lord, help me not to doubt. y pedirle al Señor, Señor, ayúdame a no dudarte. Help me to trust you. Ayúdame a confiar en ti. Help me not to focus on my circumstances. Ayúdame a no enfocarme en mis circunstancias. Help me to remember the gospel. Ayúdame a recordar el Evangelio. And that is why our forefathers often spoke of our preaching the gospel to ourselves, reminding ourselves of the gospel. Y es por eso que nuestros padres hablan de predicarnos el Evangelio a nosotros mismos, de recordarnos el Evangelio. Satan wants us to forget the gospel Satanás quiere que nosotros olvidemos el Evangelio and to move on from the y gospel. que continuemos, sigamos con nuestra vida dejando el Evangelio atrás. He wants us to treat the gospel as if it's only for unbelievers. Él quiere que nosotros tratemos el Evangelio como si eso fuera algo solo para los impíos. But we need to live every day of our lives in light of the victorious announcement of what God has done for us. Pero nosotros necesitamos vivir nuestra vida a la luz de ese anuncio victorioso de lo que Dios ha hecho por nosotros And that God loves us. y que Dios nos ama And he loves us in a special way. y que Él nos ama de manera especial. And just as Jesus prayed in his high priestly prayer in John 17, Y así como Jesús oró en esa oración en Juan 17, so that the world may know that you sent me. para que el mundo conozca que tú me has enviado. Now listen to this. Y escuche esto, Something that I've often contemplated and found very difficult to believe. algo que a menudo yo he contemplado y se me hace difícil creer. And loved them even as you loved me. Y ámalos así como me has amado a mí. That God loves us Que Dios nos ame even as he loves his son. aún como Él ama a su Hijo.
That is how loved you are. Así de amado es que tú eres. Let us never doubt it. Nunca dudemos eso. Let's pray together. Vamos a orar.